¿Están viendo la pantalla? Buenos días. Buenos días, ¿se ve la pantalla? Buenos días, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Respondan, por favor. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla, por favor? Contesten. Sí, profesor. Ya, muy bien. Vamos leyendo, ¿ya? Mientras vamos chequeando la asistencia, mientras llegan sus compañeros, ustedes van leyendo el texto. Yolanda Gastelón, no conozco a ese alumna. Estoy dejándole entrar de todas maneras. Pinedo, Ramírez, Hinojosa, Saavedra, muy bien, Saavedra, ya cambió su nombre, su apellido. Yolanda Castelo, eso hay que corregir, ¿eh? Hay que corregir el nombre, si no el ministerio va a sacar la nota para Yolanda Castelo y no para la niña Naomi Manrique. Por favor, ¿ya? Bien. Giovanni dice que sí se ve, buenos días, pero muy bien, Ramírez, Giovanni, buenos días. Ya, vamos leyendo. Porque la lectura es relativamente larguita y nueva y bonita también, interesante. Todas las clases son bonitas cuando uno le pone ganas. ¿Ya? Ahí está. Vamos a admitir a Navarro. ¿Ya? Empezamos a leer. Empezamos a leer, ¿ya? ¿Qué dice el título? Crónicas árabes. Fíjate la palabrita crónicas. ¿Ya? Algunos lo hemos encerrado en resaltador, pero bueno, vamos al texto. Dice, en el siglo VIII, cuando los árabes tomaron la península ibérica, la llamaron Al-Ándalus. En ese momento se inició una larga sincretización, o sea, mezcla de culturas. Eso significa sincretización, mezcla de culturas. La árabe con la de la península ibérica, o sea, la española, entre las otras, ¿no? Pero en este caso de España, entre las tradiciones árabes y el pueblo español, que afectó fuertemente la cultura hispánica. La literatura no escapó tampoco a esta influencia. O sea, no solamente la literatura, ¿no? Milla y López están entrando recién. ¿Ya?
no solamente la literatura, sino los diferentes espacios de la vida española y árabe sufrieron modificaciones, pero también, sobre todo, también la literatura. Seguimos entonces. Una de las primeras muestras de este intercambio, que se llama como sincretización, son las crónicas escritas por mozárabes. Crónicas escritas por mozárabes. ¿Ya? ¿Qué son los mozárabes? Término que alude, o sea, que se refiere a los cristianos españoles durante la ocupación musulmana. No todos los españoles eran cristianos, pero los cristianos españoles, ¿no? Durante la ocupación musulmana, los musulmanes le llamaban mozárabes. Muy bien. Las crónicas mozárabes son obras que narran los inicios de la colonización árabe en España. No son muy estudiadas, pero se encuentran entre las primeras muestras del registro del contacto directo entre estas dos culturas. Entonces vamos a ver nosotros, vamos a admitir a Navarro y Trujillo. Un poquito que nos interrumpe la clase, Navarro y Trujillo. A ver, entonces dice, la presencia árabe se evidencia principalmente en los temas y su importancia y en la función documental, ya que estas crónicas guardan detalles históricos y geográficos sobre los sucesos políticos ibéricos contemporáneos que a los autores que los escribieron. O sea, que en el mismo tiempo que vivían los escritores, los autores, ¿no? Ocurrían estos sucesos políticos y sucesos bélicos, o sea, guerra, ¿no? Con detalles geográficos, históricos geográficos, ¿ya? De los sucesos políticos y bélicos contemporáneos a los autores. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a leer la segunda columna que nos da mayor información sobre las crónicas árabes, que es el tema de hoy. Porque hablábamos alguna vez, ¿no? El origen del castellano, las fuentes, ¿no? Y ahí se hablaba de los árabes. Ahí está. Están mencionando el año, de dónde venían, etc. Existen dos de estas crónicas que ayudaron a los historiadores a reconstruir detalles de la invasión. A saber, ¿cuáles son? La crónica arábigo-bizantina, también llamada crónica del 741 y crónica del 745. ¿Qué se refiere a la crónica arábigo-bizantina o crónica del 741? Esta crónica narra los sucesos acaecidos en Oriente durante el periodo de la conquista, circunstancias posteriores a la muerte de Recaredo I. La identidad de sus autores es incierta. Vamos a dar ingreso a Arcos. ¿Está claro? Cuando dice 741, refiriéndose al año, ¿eh? ¿Ya? El Imperio Bizantino, ¿recuerdas? Lo de Roma. Entonces te da referencia a la ciudad de Bizancio, ¿no? Entonces ya más o menos te da referencia a qué crónica está hablando. La crónica del 745. Se dice que muy probablemente tomó como fuente primaria la de 741, o sea, tuvo como fuente primaria esta anterior crónica. Los especialistas sospechan que su autor fue un clérigo cordobés, clero, alguien que pertenecía a la iglesia, que vivía o que había nacido en Córdoba, cordobés, ciudad española. Entre los hechos que se cuentan, resalta en particular la batalla de Poitiers, conocida en el mundo musulmán como la batalla de la Calzada de los Mártires. La Calzada de los Mártires. Los investigadores concuerdan en decir que los datos recogidos son bastante fiables, o sea, se puede confiar. Ya, otra vez Navarro, tiene dificultades Navarro porque se va, se viene. Ya, muy bien. Dicho esto, vamos a pasar a leer, ¿ya? algunos referenciales a esta crónica.
antes de empezar con ello, vamos a mencionar lo siguiente. Importante. La invasión musulmana en territorio europeo produjo, entre otras cosas, líricas híbridas, ¿no? Líricas híbridas, ¿no? No es una sola corriente, no es una sola fuente, híbridas. Distintos autores incluyeron al final de sus poemas escritos en árabe o hebreo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué escribieron? ¿Sí? Al final de sus poemas escritos en árabe o hebreo, llamados maxajas, versos en lengua romance como el castellano, que recibían el nombre de harchas. A continuación leamos una harcha. Tanto amor, tanto amar, tanto amar, amigo, tanto amar, enfermaron unos ojos antes alegres y ahora duelen tanto. Claro, es una harcha, dice, ¿ya? Vamos a dar ingreso a Ipanaqué. Muy bien. Entonces, con ese preámbulo, ¿ya? Vamos a referirnos ahora al texto. ¿Qué es lo que dice? Crónica arábigo-bizantina o crónica del 741. Prestemos mucha atención, ¿ya? Vamos a sacar preguntas de ahí. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ahí está. Recaredo muere al cumplirse el 15º año de su reinado. Está dando una información, ¿no? ¿Mucho? Ahí está. Ahí está. Recaredo, a ver, Salvador, vamos a darle ingreso a Salvador. Recaredo muere al cumplirse el 15º año de su reinado. ¿Ya? Era de 639. Era de 639. Después de Recaredo, su hijo Liuba, aunque de madre humilde, es subido al poder por los godos y permanece en el reino por 2 años. O sea, fíjate los verbos, ¿no? Es subido, es ascendido, ¿no? Los godos se refiere a los grupos bárbaros, ¿no? Que invadieron España y permanece en el reino por 2 años. Unos son los visigodos, otros son ostrogodos, ¿no? Pero acá se refiere a los godos en general, los pueblos bárbaros. Muy bien. 3. Era de 641. Viterico reclama para sí el reino, que le había usurpado tiránicamente a Lubia, a Liuba, por 7 años. Pero así como se consagró por la espada murió también. Así que la muerte del inocente Liuba, hijo de Recaredo, no quedó impune. Fue asesinado por los suyos durante un banquete. ¿Claro? Avanzamos. Está contando, es una crónica, ya te estás dando cuenta qué significa una crónica, ¿no? Crónica policial, ¿has oído alguna vez? Claro. 4. Era de 642. Pocas. ¿Sí? 56, monarca romano. ¿Sí? Se pone al frente del reino con carácter tiránico. Permanece en el gobierno por 8 años. Los persas, abandonando sus asentamientos, atacan exitosamente a los romanos. Someten Siria, Arabia y Egipto tras golpear a los romanos. Presten atención a la secuencia. Está hablando de los persas, Siria, Arabia, Egipto y los romanos. Era de 648. Vamos a dar ingreso a Bustamante. Fíjense las tardanzas, ¿eh? Ya estamos señalando las tardanzas, van en evaluación también. Era de 648. Tras Viterico, Undemarco se pone al frente del reino de los godos por 2 años. 6. Era de 649. Heraclio, 56 emperador romano, se corona con el imperio, instigando desde África la rebelión contra Focas a causa de Flavia, muchacha nobilísima desposada allí en África por Heraclio y deportada por un decreto de Focas
de Libia a Constantinopla. Por tal causa, el antedicho príncipe, alzándose con varones armados y reunidos de todo el occidente, emprende un combate naval contra la República con un gran número de naves y hace jefe de tierra a Nicetas, comandante de la milicia romana, bajo un pacto recíprocamente acordado, tal que al que de ello llegara primero a Constantinopla, se le otorgaría toda la administración del imperio. Así pues, Heraclio, alejándose de África por mar, llegó más pronto a la ciudad regia. Se enfrentó con poco combate al resistente. Así los bizantinos le ofrecen a Heraclio, el capturado Focas para que sea asesinado. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Vamos a darle ingreso a Harumi Torres. Harumi Torres. Ya. Muy bien. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna aclaración que sea necesaria? Vamos a regresar a esta página si es necesario, ¿ya? Lo que nos interesa es por medio que vayas viendo la estructura del texto, ¿no? Y ya estás dando, esta es una crónica. En este caso es una crónica árabe. Entonces ya tienes idea qué cosa es una crónica. Una idea aproximada, bastante certera, pero fundamental, que nos va a permitir ver lo siguiente. En la siguiente página continúa el texto. Mira, ahora pasamos al número. Ahí está. Ahí mejor. Ahí se ve, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 7. 57 de los romanos. Heraclio, hecho emperador por el Senado tras el asesinato de Focas, reina por 30 años. 8. Nicetas, jefe del ejército, llega a Egipto con gran trabajo a través de desiertos y atacando con gran virtud y diligencia. Tras matar a los persas en la batalla, por medio de un óptimo combate, restauró para el imperio las provincias de Egipto, Siria, Arabia, Judea y Mesopotamia. 9. Era 650. Entre los godos es alzado a la cumbre real Sisebuto, reina 8 años. 10. Los persas, saliendo bruscamente de sus sedes otra vez, estimulan para sí con repentinas insidias a las provincias vecinas. También el hijo de Cosroes, rey de los persas, huyendo del padre, se ofreció al príncipe romano con la esperanza de ser defendido por las armas de la Romanía y comprometiéndose a entregar el reino de su padre al emperador. 11. Heraclio, reunido los prohombres de la República, se pone en marcha hacia Persia. Cosroes, cercionando de tal noticia, con todo el ejército de los persas, salió al paso con ilimitadas tropas de auxilio de los pueblos limítrofes. Fíjate, cercionando, la estructuración del verbo. Una vez fugados y asesinados muchos de los persas, Heraclio expugnó, ojo, y tomó hasta la ciudad de Susa, que es cabeza y culmen del reino de los persas. Busquen este significado de culmen. Y derribó las ciudades de todas las regiones, pueblos y fortalezas, y los reformó a la fórmula de la provincia del Imperio Romano. Reprimida la rebelión de los persas y destruido el reino, volvió felizmente con gran gloria a Constantinopla. 12. En el 7º año del reinado del antedicho emperador, los sarracenos hostiles de las provincias romanas se rebelan y estimulan las insidias más a hurtadillas que públicamente, contra los cuales Teodoro, hermano del emperador Heraclio, dirigió muchos combates. Oída la relación de esto, Heraclio aconsejó al hermano que en ningún modo combatiera con tal gente, puesto que ciertamente Heraclio era experto de la disciplina del conocimiento de la astrología, y si por casualidad sucedía algo, él lo sabía de una u otra forma.
agregada una copiosísima multitud de sarracenos, agregada una copiosísima multitud a los sarracenos, invadieron las provincias de Siria, Arabia y Mesopotamia, ostentando sobre ellos el gobierno de Mahoma, nacido de una tribu nobilísima de ese pueblo, varón muy prudente y previsor de venidas gestas bastante grandes. 14. Era de 651. Suintila, en el reino de los godos, mantuvo el cetro o un gobierno digno. ¿De dónde fue sacado? Autor Blanco Silva R. Título: Una crónica mozárabe a la que se ha dado en llamar Arñávigo Bizantina de 741. Un comentario y una traducción. Donde publicada en Revista de Filología números 17. Lugar Santa Cruz de Tenerife, páginas 158, 161, fragmento. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Entonces, hemos conocido, hemos visualizado, ¿no? De una manera sucinta, rápida, dos fragmentos, un fragmento en 2 páginas de las referidas crónicas arábigo-bizantina o crónica del año 741. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a precisar las características de lo que significa una crónica. Muy bien. Entonces, buenos días con los jóvenes que están escribiendo. Hay que recordarles, queridos, ¿ya? Mira ese gráfico, ¿no? Que adosado a este texto nos indica, ¿no? Como referente, cómo vestían o cómo eran los árabes, ¿no? Muy bien, que llegan a España. Recuérdate, dice, las obras de la época medieval dan cuenta de cómo fue el castellano en sus orígenes. Las diferencias son notorias con el castellano actual. Incluso el castellano actual tiene variedades de un lugar a otro. Claro, eso lo hemos comentado varias veces, ¿cierto? Muy bien. Dicho eso, entonces, vamos a proceder a desarrollar algunas capacidades. Como ustedes ya son mayorcitos, ¿cierto? Vamos a pasar ya no tanto a la comprensión lectora a nivel literal, nivel inferencial, sino también a nivel crítico. Los 3 aspectos, porque tú no puedes criticar si no tienes una visión puntual de lo que se ha leído. No puedes criticar si no infieres, ¿no? Si no sacas conclusiones. ¿Ya? Dicho todo eso, entonces avanzamos. Primera pregunta. ¿Qué elementos de la crónica presenta el texto? ¿Qué elementos de la crónica presenta el texto? No te olvides que define en la primera parte que es una crónica, ¿no? ¿Ah? Las crónicas mozárabes son obras que narran los inicios de la colonia árabe en España. No son muy estudiadas, pero se encuentran en las primeras muestras del registro de contacto directo entre estas 2 culturas. ¿Ya? En este caso, ¿no? ¿Está? Sí, dice, ya que estas crónicas guardan detalles históricos y geográficos sobre los sucesos políticos, bélicos y contemporáneos con los escritores. ¿Ya? ¿Qué más nos refiere? Nos dice, existen 2 de estas crónicas, acá enumeradas, ¿sí? Entonces, de ambas, por eso en ambas te está preguntando eso, ¿no? Dice, ¿qué elementos de la crónica, ¿no? presenta el texto? Enuméralos. Los leo, los escucho. Segundo, mientras vas revisando, ¿ya? ¿Qué tipo de sucesos se narra en el texto? ¿Ya? No todas las crónicas están enfocadas de la misma manera. Hay una característica, por eso la primera pregunta te dice, ¿qué elementos de la crónica, no? ¿Ya? Y después vamos a desmenuzar.
Entonces, por eso, ¿qué tipo de sucesos se narra en el texto? Complementa la primera pregunta. Y 3, ¿cuál es el valor que tiene el registro de estos sucesos? ¿Qué tan valioso es? ¿Qué tan valioso es que tengamos de conocimiento nosotros eso? ¿Ya? ¿Qué tiene valor que hayan registrado en estas crónicas los sucesos que se han contado? ¿Son vitales, trascendentales? Cuarto, ¿qué opinas de la manera de contar que usa el narrador en el texto? ¿Te parece más o menos entretenido? Ah, muy bien. Puedes empezar con la primera pregunta, la segunda, la tercera o la cuarta. Si llegas a la cuarta, te sugiero que al hacerlo tomes en cuenta estas 3 primeras, ¿no? Si lees la tercera, tomen en cuenta las 2 primeras y así sucesivamente. Los leo, los escucho. Si no hablan, yo pregunto. ¿Ya? Bien. ¿Los escucho? ¿Ya? A ver, Bustamante, ya que no hablan, vamos a invitar a Gianpiero. No abre su micro. ¿No tiene micro? Le estoy dando cabida. Escriba en todo caso, ¿eh? ¿Ya? Escriban, por favor. Salvador, lo escucho. Y cuando me toca a mí, ¿Quién está? Ah, chucha. Por favor, están jugándose de manos. Este grupo va a ser, va a salir desaprobado en esta sesión. ¿Ah? Están que se juegan de manos. Apaguen su audio si no van a hablar. O sea, es que teníamos la llave, pues, tenía ganas de ir. Teníamos. Apaguen su micro si no van a intervenir en la pregunta. Salvador. Salvador, lo escucho. ¿Y para qué lo escucho? ¿Y para qué lo escucho? ¿Para qué apagó su audio, su micro? David Ramírez. Lo escucho, joven. Cualquiera de las 4 preguntas. Diego Arcos. Este grupo nos está creando muchos problemas. ¿Eh? Vamos a admitir a Salvador. Se ha retirado, no sé por qué de nuevo está entrando. Ya, están las 4 preguntas planteadas. Ahí están en la pantalla. Los escucho. No intervienen, jóvenes, ya es su responsabilidad. Este grupo nos está generando al colegio muchas dificultades. No están poniendo el interés en lo que se tiene que hacer. Ahí están las 4 preguntas. Los escucho. Los estoy invitando, no hablan, no intervienen, simplemente se registra su ausencia en el diálogo. Ya estamos escuchando. Estamos escuchando. Ya. Es responsabilidad de ustedes. ¿Eh? Vamos agregando algún concepto complementario. ¿Qué significa arábigo? Propio de Arabia. Bizantino, propio de la ciudad o del imperio bizantino. Crónica. ¿Qué cosa es una crónica? Es una narración histórica con referencias constantes al tiempo. Narración histórica. Referencias constantes al tiempo. ¿Ya? Muy bien. Creo que eso complementa la idea que teníamos ya. Bien, ahí está la pregunta, pues. Ahí está. Contesten, por favor. ¿Los leo o los escucho? Jamile López. ¿Le escucho? Estoy en clase virtual, Julio. Discúlpame.
Jamile, ¿le escucho? Nos quedan 10 minutos. A ver, David Ramírez, los elementos de una crónica son el encabezado que habla sobre el imperio arábigo, ya, el cuerpo que desarrolla las eras que pasó y el remate, ya, más o menos, más o menos. Pero, bueno, has creado las fechas, que es importante en una crónica. Después, lee, te pido que leas para que te fijes las ideas. ¿Ya? Mira, dice, las crónicas son obras que narran los inicios de la colonización. No son estudiadas, pero se encuentran, ¿ve? Sí, y abajo dice, guardan detalles históricos y geográficos sobre los sucesos políticos y bélicos contemporáneos. Por eso es que en la siguiente pregunta te dice, ¿qué tipo de sucesos se narra en el texto? ¿Cuál es el valor que tiene el registro? El registro son la manera, los medios que ha empleado para poderte transmitir la información, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene el registro de estos sucesos? ¿No? ¿Qué importante? ¿Por qué es importante? ¿Es importante para ti? ¿O en qué medida es importante? ¿En qué área? ¿En qué nivel? ¿En qué espacio es importante que hayan registrado todos estos sucesos? Te va a permitir completar la pregunta anterior. ¿Ya? A ver, ¿te escucho o te leo? Muy bien, Ramírez, ¿ah? Uno de los pocos jóvenes que participa bastante acá. Los demás, jóvenes, fuerte, fuerte. Pero invitamos a Jamile López, no lo hemos escuchado. Harumi. Harumi Torres, por favor, no le escucho. Los varones, vamos a los varones. Daniel Ipanaqué, no le escucho, no lo leo. Ipanaqué. Naomi, que recién se ha integrado. La escucho, señorita. Naomi. Bueno, la responsabilidad de ustedes. ¿Eh? Milla, que muy poco lo escucho, muy poco lo leo. Va, Milla, lo escucho. Hay 4 preguntas. Tú empiezas con cualquiera, la que más se te adecue a tu enfoque. Porque ninguna de las 4 está totalmente aislada, tiene relación. Te escuchamos, Milla. Milla. Bueno, qué pena, ¿eh? Si no puedes escribir, pero si no puedes hablar, por favor, escribe. A ver, Pinedo. Pinedo, ¿te escucho? ¿No tiene micro? Escriba entonces, Pinedo, ¿eh? Ya responsabilidad de usted, lo estoy invitando en general, lo estoy invitando personalmente, no intervienen, ya es su responsabilidad. Hinojosa, que muy poco también lo leemos y lo escuchamos. A ver, Hinojosa. ¿Quién está hablando fuerte? Entró un audio. Saavedra, a ver. Si no tiene audio, por lo menos escriban. Trujillo, que intervino algunas veces, pues ya se apagó. Si no puede hablar, por favor, lea. Trujillo, Saavedra, Hinojosa, Naomi, nadie. Así no podemos hacer bien la clase, ¿sabes? No podemos ni siquiera aumentar el tiempo. Si aumentamos a mayores minutos, ¿qué vamos a hacer si ustedes no participan?
¿Ah? Bien, ya responderé a ustedes. Mira, aquí en las crónicas que hemos leído, primero que están señalados los años, ¿no? Siempre un párrafo está empezando con un año. Y si no hay separación de años, se sobreentiende que estos 650, la era de 650 está refiriendo a la 9, la 10, la 11, ¿no? La 12, la 13, ¿ves? Era de 658, quiere decir de 650, ¿no? A 658 ocurrió todos esos hechos, ¿no? La 13, la 12, la 11, la 10 y la 9, ¿no? Son hechos históricos. ¿Te habla de lugares? Sí, sí, te habla de lugares, de geografía, ¿no? No describe en detalle si está al norte, está al sur, no. Se sobreentiende que las personas conocen esos lugares, ¿no? Te habla de, ¿no? De Susa, la ciudad de Susa, ¿sí? Que es cabeza y culmen, o sea, la parte más desarrollada culturalmente y también estructuralmente, ¿no? En cuanto a su arquitectura, la construcción de sus casas, las actividades que realizaban, ¿no? Pues se dice, culmen del reino de los persas, Susa. Heraclio expugnó y tomó la ciudad de Susa, que es cabeza y culmen del reino persa, ¿no? La parte más, la ciudad más importante, donde se encontraba lo mejor de la producción cultural de los persas, ¿sí? Y derribó las ciudades de todas las regiones, pueblos y fortalezas y lo reformó a la fórmula de provincia del imperio romano. ¿Ve? Lo adecuó de persa, lo adecuó a romano. Reprimida la reunión de los persas y destruido el reino, volvió felizmente con gran gloria a Constantinopla. ¿Sí? Entonces, hay un relato por etapas, por periodos, ¿no? Se refiere a hechos históricos, a personajes y también a lugares, un poco de geografía también, ¿no es cierto? Y así se ve en los diferentes numerales. El último, por ejemplo, ¿ve? ¿Sí? No habla de geografía, no, pero da un concepto, mira lo que dice acá. Suintila, en el reino de los godos, mantuvo el cetro con un gobierno digno. ¿Sí? Está calificando el gobierno, ¿sí? Que se estuvo sobre ese lugar, ¿no? ¿No leen más o preguntan algo? ¿No le escuchó? ¿No le entendí lo que habló, por favor? Por favor, si van a usar el micro, participen en las preguntas. Se escucha golpes, juego, risa. No está ayudando este grupo. Vamos a tener que suspender el servicio o a algunos jóvenes eliminarlos. No están ayudando. Los escuchamos, por favor. La pregunta número 2 se trata de la crónica y cómo interviene a lo largo de la historia. Es lo que me dice Ipanaque. A ver, la pregunta 2 dice, ¿qué tipo de sucesos se narra en el texto? ¿Qué tipo de sucesos? Ya. Se trata de la crónica. Sí puede ser crónica, ya sabemos que acá lo dice. Se trata de una crónica y cómo intervienen a lo largo de la historia. ¿Sí? Entonces se narra hechos históricos, pero ¿qué tipo de sucesos? Ah, ¿qué tipo de sucesos? Son sucesos, ¿qué te digo? Festivos, hay fiesta, hay misa, habla de cómo se entierra a los animales, habla sobre el cultivo de